Cada vez que dices alcohol, estás pronunciando una antigua palabra árabe que significa espíritu. Pero lo que descubrí sobre esta conexión oculta entre el alcohol y el mundo espiritual te perturbará. Los antiguos sabían algo que hemos olvidado, y estás a punto de descubrir qué es. ¿Sabías que la palabra alcohol viene del árabe al-kul, que significa espíritu? Sí, así como lo escuchas, espíritu. No es casualidad, hermano, no es solo un nombre bonito que alguien inventó por ahí. Cuando me enteré de esto, se me puso la piel de gallina. ¿Te imaginas? Algo tan común, algo que vemos en cada esquina, en cada celebración, lleva consigo un nombre tan misterioso, tan profundo. Yo me quedé pensando durante días cuando descubrí esto. ¿Por qué algo que parece tan simple tiene un título tan poderoso? Este término viene de muy lejos, de los tiempos de la alquimia, esa ciencia antigua llena de secretos y rituales que moldearon cómo vemos el mundo. Pero déjame preguntarte algo que me quitó el sueño por semanas. ¿Y si te dijera que hay un significado oculto, algo que nunca te contaron, algo que cambia todo? Porque mira, cuando levantas esa copa, cuando brindas con tus amigos, cuando buscas ese alivio después de un día pesado, ¿realmente sabes qué estás bebiendo? ¿Estás solo tomando un líquido o hay algo más profundo ahí, algo que toca tu alma de maneras que ni imaginas? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiarte la vida para siempre. Te lo digo de corazón, como alguien que también buscó respuestas, como alguien que también se hizo estas preguntas difíciles. Al final de esta historia, te voy a revelar algo que puede transformar completamente tu forma de ver esa bebida que parece tan inocente. ¿Has pensado alguna vez que esa botella de alcohol en tu casa guarda secretos? Secretos que vienen desde los tiempos antiguos, desde la alquimia hasta como lo usamos hoy. El alcohol trae consigo una contradicción que me intriga hasta hoy. Por un lado promete alivio, paz momentánea, escape de los problemas. Pero por el otro, puede esconder verdades que nos duelen, que preferimos no ver. El término alcohol, mi querido amigo, tiene un toque de magia y transformación que pocos conocen. En árabe, al-kul se usaba para describir un polvo finísimo hecho de antimonio que se aplicaban en los ojos. ¿Para qué? Para tener claridad física, para ver más allá de lo obvio, para tener esa percepción que va más profundo que la vista común. Era como un ritual sagrado, hermano. Imagínate a esos sabios antiguos, con sus túnicas y sus conocimientos secretos, aplicándose este polvo mágico para abrir los ojos del alma. Buscaban la claridad, la visión que trasciende lo material. Querían ver la verdad detrás del velo, penetrar los misterios que se esconden a simple vista. Con el tiempo, esta palabra evolucionó. Los alquimistas la usaban para hablar de la esencia extraída de las sustancias por destilación. Era la esencia pura, el alma de la materia. Imagínate, extraer el espíritu mismo de las cosas. Esta esencia simbolizaba la pureza, tanto en la materia como en el espíritu humano. Para los alquimistas, la destilación no era solo química, era una metáfora hermosa y profunda de la transformación espiritual. Así como el líquido bruto se refina hasta volverse puro, el alma también tiene que pasar por pruebas, por fuego, para alcanzar estados superiores de conciencia. ¿No es fascinante? Era como cocinar el alma, hermano. Ponerla en el fuego de la experiencia, destilar lo esencial de lo superficial, separar lo eterno de lo temporal. Los alquimistas entendían que la vida misma es un proceso de refinamiento, donde cada dificultad, cada desafío, es una oportunidad para purificar el espíritu. Pero aquí viene lo que me preocupa, lo que me ha tenido reflexionando durante años. Cuando usamos el alcohol de forma desequilibrada, se convierte en un atajo falso hacia la trascendencia. Es como si imitara algo que debería ser profundamente transformador, pero sin darnos la verdadera transformación.
Hoy en día, muchas veces el alcohol nos desconecta en lugar de conectarnos. Nos aleja de nuestra esencia, de quienes realmente somos. Y me pregunto, ¿estamos usando esta esencia alquímica de la forma correcta? ¿Estamos honrando su propósito más profundo? Porque déjame decirte algo que he aprendido en este camino. Hay prácticas que realmente nos elevan espiritualmente. La meditación, la oración, la disciplina interior, estas nos conectan con algo más grande, nos hacen crecer. Pero el alcohol, por su naturaleza, muchas veces nos mantiene atados a lo mundano, a lo superficial. En las tradiciones espirituales, hermano, el alma se ve como una luz que quiere regresar a su estado divino. Es como una chispa que busca volver al fuego original. Imagínate una gota de agua que anhela regresar al océano o una llama pequeña que quiere unirse al sol. Esa es nuestra alma, siempre buscando volver a casa. Pero el alcohol, por cómo funciona, reduce la vibración del cuerpo y de la mente. Es como una cortina que bloquea nuestra sensibilidad a lo sagrado, como si pusiera una pantalla entre nosotros y esa luz interior que todos llevamos, pero que a veces no sabemos ver. ¿Has sentido esa sensación de libertad que muchos buscamos en el alcohol? Te entiendo perfectamente. Yo también la busqué. Recuerdo esas noches donde creía que con unas copas iba a encontrar las respuestas, donde pensaba que el alcohol me iba a dar el valor que me faltaba, la alegría que no sentía. Pero después de años, me di cuenta de que es solo una ilusión pasajera. Es como un espejismo en el desierto que parece agua, pero no quita la sed. Mientras la meditación, la oración verdadera, elevan nuestra conciencia hacia arriba, el alcohol entorpece la mente. Nos mantiene presos en frecuencias densas, pesadas. Hay quienes dicen que el alcohol interfiere con la glándula pineal. ¿Has oído hablar de ella? Es lo que en las tradiciones místicas llaman el tercer ojo. Está asociado con la intuición, con la visión espiritual, con esa capacidad que todos tenemos de percibir más allá de lo físico. Es como una antena interior que capta señales del mundo espiritual. Cuando está limpia y activada, podemos recibir inspiración, intuición, guía divina. Pero cuando está bloqueada, es como si estuviéramos sordos a los susurros del alma. El consumo frecuente de alcohol puede nublar esta percepción tan delicada. Nos aleja de nuestra orientación interna, de esa brújula interior que todos llevamos, pero que a veces no sabemos escuchar. Es como si pusiera una niebla entre nosotros y nuestra sabiduría más profunda. En Oriente hablan del ciclo de samsara. Es ese ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento, marcado por el sufrimiento y el apego. Es como una rueda que gira sin parar, donde repetimos los mismos patrones una y otra vez sin darnos cuenta. Cuando buscamos el alcohol, generalmente es para escapar del dolor o para encontrar un placer momentáneo. Pero ese alivio dura poco, ¿verdad? Pronto volvemos al mismo lugar, creando un ciclo que se repite una y otra vez. Es como estar en una montaña rusa emocional donde subimos y bajamos sin control. Es una danza extraña, esta de querer y no encontrar, de buscar y nunca estar satisfecho del todo. Esta danza refleja esa búsqueda interminable por algo que nunca parece durar, como perseguir sombras que siempre se escapan cuando creemos que las vamos a alcanzar. Tal vez el deseo por el alcohol esconde un anhelo más profundo, el anhelo de alcanzar un estado de paz y unidad que solamente una verdadera conexión espiritual puede traer. Es como si el alma supiera que hay algo más, algo mejor, pero no supiera dónde encontrarlo. Te pregunto con el corazón en la mano, ¿qué prefieres? ¿Un momento pasajero de escape o un camino duradero de crecimiento y claridad? El alcohol puede simbolizar los desafíos y trampas que enfrentamos en la vida, pero depende de nosotros elegir qué queremos realmente. Un ciclo vicioso o la libertad espiritual. Mira, hermano,
El alcohol ofrece esa sensación pasajera de consuelo, esa ilusión de que todo está bien por un rato, pero nunca llena verdaderamente el vacío que llevamos dentro. Nunca. Se convierte en una solución falsa que aleja al alma de su esencia, que hace más profundo ese hueco internal que todos tenemos. Es como tratar de llenar un pozo sin fondo con agua que se escapa por todas partes. Por más que echemos, nunca se llena. Por más que busquemos alivio en lo externo, siempre quedamos con hambre de algo más. Es curioso, ¿sabes? El camino hacia esa satisfacción que tanto buscamos siempre estuvo dentro de nosotros. Siempre. Desde que nacimos, desde que dimos el primer respiro, pero vivimos mirando hacia afuera, buscando en lugares donde nunca vamos a encontrar lo que realmente necesitamos. ¿No sería más liberador dirigir ese deseo hacia algo que realmente nos conecte con lo que importa? Meditar, cantar, practicar la devoción, ayudar a otros. Estos son caminos que no solo alivian, sino que transforman de verdad, que nos cambian desde adentro hacia afuera. El ciclo de adicción, ese círculo vicioso que nos atrapa, puede ser sustituido por una jornada de liberación verdadera, pero hay que tener valor para dar ese paso. Hay que estar dispuesto a soltar lo que creemos que nos da seguridad para abrazar algo más grande, más real. Los maestros espirituales, esos sabios que han caminado antes que nosotros, siempre han hablado de la importancia de la conciencia, de la claridad, de esa conexión interior que todos podemos desarrollar. Estas cualidades son como llaves que abren las puertas de la liberación, pero el alcohol, con sus efectos que adormecen, puede apagar el brillo de estas virtudes tan importantes. Es como poner un velo sobre una lámpara encendida. La luz sigue ahí, pero no puede brillar con toda su fuerza. Te voy a contar algo personal, algo que me cuesta compartir, pero que siento que necesitas saber. Durante mucho tiempo, yo también busqué en el alcohol esa sensación de libertad, esa paz que tanto necesitaba. Creía que ahí estaba la respuesta, que con unas copas iba a encontrar el valor que me faltaba, la alegría que no sentía, la conexión que no tenía. Recuerdo esas noches solitarias donde el alcohol era mi único compañero, donde creía que me entendía mejor que nadie, que me daba esa valentía que me faltaba para enfrentar el mundo. Pero al día siguiente, cuando se pasaba el efecto, me sentía peor que antes, más vacío, más perdido, más desconectado de mí mismo. Fue una época oscura de mi vida, hermano, donde buscaba en el fondo de la botella respuestas que nunca encontré, donde pensaba que el alcohol me haría más sociable, más interesante, más feliz. Pero todo era una ilusión que se desvanecía con la luz del día. Pero después de años, después de muchas noches en vela reflexionando, me di cuenta de algo que me cambió la vida. No buscamos el sabor del alcohol, ni siquiera la sensación física. Buscamos algo mucho más profundo. Buscamos llenar un vacío del alma, encontrar esa conexión divina que nos falta. ¿Qué buscamos realmente cuando nos acercamos al alcohol? ¿Será el sabor? ¿La sensación? ¿O será algo que no podemos ni nombrar? Creo que es un anhelo del alma por algo que está más allá de lo material, más allá de lo que podemos tocar con las manos. Es como si lleváramos dentro una sed que no se puede calmar con agua, un hambre que no se satisface con comida. Es el alma que busca su hogar, que busca esa conexión perdida con lo divino. Pero como no sabemos cómo encontrarla, buscamos sustitutos, imitaciones que nos den aunque sea un poquito de esa sensación. Cuando entendemos que la sed verdadera no es por intoxicación, sino por conexión divina, todo empieza a cambiar. Comenzamos a ver el mundo de otra manera. Es como si se corriera un velo y pudiéramos ver la realidad por primera vez. Como despertar de un sueño muy profundo donde todo parecía real, pero era solo una ilusión.
¿Es posible cambiar un placer momentáneo por un despertar consciente? Claro que sí, pero requiere valor, requiere honestidad con uno mismo. Requiere estar dispuesto a enfrentar esas verdades que duelen, pero que al final nos liberan. Como arrancar una espina que está muy enterrada. Duele en el momento, pero después viene el alivio verdadero. La transformación verdadera ocurre cuando abandonamos el hábito de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. No es fácil, te lo aseguro. El mundo moderno está lleno de distracciones que prometen alivio pero entregan vacío. Prometen felicidad pero dejan amargura. Vivimos en una sociedad que nos enseña desde pequeños que la felicidad viene de afuera. Que si compramos esto, si bebemos aquello, si conseguimos tal cosa, entonces vamos a ser felices. Pero es una mentira muy bien vendida, hermano. La felicidad verdadera, esa que no se acaba, solo puede venir de adentro. Es necesario tener coraje para romper con todo ese condicionamiento que hemos recibido desde pequeños. Para buscar una fuente más genuina de alegría, una que no dependa de sustancias externas, una que nazca desde nuestro propio interior, como encontrar un manantial de agua pura en medio del desierto. Esta valentía es el primer paso hacia una vida en armonía con el Espíritu, una vida donde la conexión divina sustituye el deseo por ilusiones pasajeras, donde encontramos esa paz que no depende de circunstancias externas, que está ahí sin importar lo que pase alrededor. Maestros como Rumi, Osho y Yogananda abordaron este tema con una profundidad que me sigue impresionando hasta hoy. Rumi, ese poeta místico que escribía con el corazón en llamas, comparaba el vino físico con una imitación barata del éxtasis divino. Decía que el amor divino es la verdadera embriaguez, la que eleva el alma a niveles que el alcohol jamás podrá alcanzar. Rumi hablaba de estar ebrio de amor divino, de esa embriaguez sagrada que no confunde sino que clarifica, donde no perdemos la conciencia sino que la expandimos, donde no nos desconectamos de la realidad sino que nos conectamos con la realidad más profunda. En sus poemas, Rumi describe encuentros místicos donde el alma se fusiona con lo divino en un éxtasis que dura para siempre. No son momentos pasajeros que se desvanecen con la mañana, sino estados de conciencia que transforman para siempre a quien los experimenta. Osho, ese maestro controvertido pero profundamente sabio, describía el alcohol como una anestesia que usamos para evitar enfrentar el sufrimiento. Él siempre enfatizaba la meditación y la presencia total como herramientas de transformación verdadera. Decía que huir del dolor solo lo hace más grande, pero enfrentarlo con conciencia lo disuelve. Osho tenía una manera muy directa de hablar que a veces incomodaba, pero que siempre llegaba al corazón. Decía que el alcohol es como una droga legal, que la sociedad acepta porque mantiene a las personas dormidas, inconscientes de su verdadero potencial. Para Osho, cada vez que usamos el alcohol para evitar sentir, perdemos una oportunidad de crecimiento. Porque el dolor, cuando lo enfrentamos con conciencia, se convierte en sabiduría. Cuando lo evitamos, se queda ahí esperando, creciendo, volviéndose más grande. Yogananda, ese santo que trajo la sabiduría de Oriente a Occidente, veía el alcohol como una barrera a la claridad espiritual. Para él, el alcohol perturbaba la armonía entre cuerpo y mente, haciendo más difícil la meditación y la conexión con lo divino. Era como poner obstáculos en un camino que debería estar libre. Yogananda enseñaba que el cuerpo es un templo sagrado donde vive el alma, que todo lo que ponemos en este templo afecta nuestra capacidad de conectar con lo divino. El alcohol, según él, era como quemar incienso tóxico en un lugar sagrado. Podía parecer que elevaba el espíritu, pero en realidad lo contaminaba.
En su autobiografía, Yogananda cuenta historias de yogis que alcanzaban estados de éxtasis divino naturalmente, sin necesidad de sustancias, estados donde experimentaban una alegría tan intensa que superaba cualquier placer material. Y lo más hermoso es que esos estados no se desvanecían, se volvían parte permanente de su ser. Cuando cambiamos la búsqueda por alivio por la búsqueda de significado, algo mágico pasa. Descubrimos que el verdadero vino de la vida es el éxtasis espiritual, ese que no intoxica, sino que ilumina, ese que no confunde, sino que clarifica, ese que no nos hace perder el control, sino que nos ayuda a encontrarlo. En esa jornada nos volvemos alquimistas de nuestra propia existencia. Aprendemos a transmutar el dolor en aprendizaje, el vacío en plenitud, la ilusión en verdad. Es un arte que todos podemos aprender, una ciencia del alma que está al alcance de quien realmente la busque. La alquimia verdadera no está en convertir metales en oro, sino en convertir el sufrimiento en sabiduría, la ignorancia en iluminación, el miedo en amor. Y para esa alquimia no necesitamos laboratorios ni fórmulas secretas, solo necesitamos voluntad y sinceridad. En varias tradiciones espirituales del mundo, el alcohol es visto como un obstáculo en el camino hacia la iluminación. En el budismo, evitar los intoxicantes es uno de los 5 preceptos básicos. No es por moralismo, sino por sabiduría práctica. Porque saben que estas sustancias nublan la mente que necesitamos clara para el despertar. Buda enseñaba que la mente es como un lago. Cuando está en calma, refleja perfectamente la realidad. Pero cuando está agitada por los intoxicantes, se vuelve turbia y no podemos ver con claridad. Para alcanzar la iluminación, necesitamos esa claridad mental que el alcohol no permite. Los monjes budistas, en su búsqueda de la liberación del sufrimiento, evitan todo lo que pueda nublar la conciencia. No es una regla impuesta desde afuera, sino una elección consciente basada en siglos de experiencia. Han visto que el camino hacia la libertad espiritual requiere una mente clara y presente. En el hinduismo, textos sagrados como el Manusmriti asocian el consumo de alcohol con la pérdida de disciplina y la decadencia moral. Ven al alcohol como algo que nos baja la vibración, que nos aleja de nuestro potencial más elevado, como una fuerza que nos jala hacia abajo cuando deberíamos estar elevándonos. En las escrituras hindúes se habla de que los humanos tenemos la capacidad única de evolucionar espiritualmente. Somos los únicos seres que pueden elegir conscientemente elevarse por encima de sus instintos básicos. Pero el alcohol, según estas enseñanzas, nos mantiene atados a esos instintos inferiores. Los sabios védicos describían diferentes estados de conciencia, desde los más densos hasta los más elevados. El alcohol, según ellos, nos mantiene en los estados más densos, donde predominan la confusión, el deseo y la ignorancia. Para alcanzar estados superiores de conciencia, necesitamos pureza mental y física. En el sufismo, esa hermosa tradición mística del Islam, el vino divino simboliza el amor espiritual puro, mientras que el vino físico es desalentado. Hacen esta distinción tan importante entre la embriaguez del amor divino y la intoxicación material. Los sufíes hablan del fana, ese estado donde el ego se disuelve en el amor divino. Es una embriaguez sagrada donde el amante se pierde en el amado, donde desaparece toda separación entre el alma y Dios. Pero esta embriaguez viene de la oración, del recuerdo constante de lo divino, no de sustancias externas. Rumi, el gran poeta sufí, usaba metáforas del vino en sus poemas, pero siempre se refería al vino del amor divino. Describía cómo el alma se embriaga de la presencia de Dios, cómo se pierde en el éxtasis de la unión mística, pero dejaba claro que este vino no se puede comprar en ninguna tienda.
solo se puede encontrar en el corazón purificado. Incluso en el gnosticismo cristiano, el vino del mundo representa esos placeres materiales que desvían al alma de su propósito espiritual más elevado. Siempre esta tensión entre lo que satisface momentáneamente y lo que realmente nos eleva hacia nuestra verdadera naturaleza. Los gnósticos cristianos veían la vida terrenal como una escuela donde el alma aprende a distinguir entre lo real y lo ilusorio. El alcohol para ellos era una de esas ilusiones que nos mantienen dormidos, que nos impiden despertar a nuestra verdadera naturaleza divina. En la Biblia, el vino tiene significados muy profundos que me han dado mucho en qué pensar. Por un lado, simboliza la comunión, representa la sangre de Cristo y la promesa de vida eterna. Es un símbolo de conexión divina, de celebración sagrada. Pero ese mismo vino que puede conectar también puede desviar. Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, un milagro hermoso que simboliza la transformación de lo ordinario en lo sagrado. Pero también dijo que Él era la vid verdadera y que sus seguidores eran las ramas. El vino aquí simboliza la vida espiritual que fluye del Maestro a los discípulos. En la última cena, Jesús tomó la copa de vino y dijo que era su sangre derramada para la salvación del mundo. Aquí el vino se convierte en símbolo del sacrificio supremo, del amor divino que se entrega completamente, pero también advirtió sobre los peligros de los excesos. El libro de Proverbios nos alerta con palabras que resuenan hasta hoy. El vino es burlador y la bebida fuerte alborotadora. Quien por ellos es vencido no es sabio. Esta reflexión me lleva a preguntarme qué es lo que realmente buscamos en el vino o en el alcohol en general. ¿Será que en el fondo estamos buscando algo que ya está dentro de nosotros? ¿Será que toda esa búsqueda externa es un reflejo de una necesidad interior que no sabemos cómo satisfacer? Reflexionar sobre estas preguntas puede ser el punto de partida para una transformación increíble. Trocar placeres pasajeros por prácticas que expanden la conciencia nos acerca al verdadero éxtasis, un estado de alegría eterna que no depende de nada externo. Al final, ¿qué has estado echando al lago de tu mente? ¿Qué semillas has estado plantando en el jardín de tu alma? La búsqueda de una sensación de plenitud es algo universal, hermano. Es una jornada que todos enfrentamos de maneras diferentes, a veces sin darnos cuenta, a veces con plena conciencia. Muchas veces intentamos llenar ese vacío interior con placeres pasajeros como el vino físico, los bienes materiales, las distracciones temporales. Yo también pasé por eso. Buscaba afuera lo que no encontraba adentro. Compraba cosas pensando que me iban a hacer feliz. Buscaba en las copas de vino esa alegría que no sentía, esa paz que no encontraba. Pero todo era como tratar de llenar un cubo roto. Por más que echara, siempre se escapaba. Sin embargo, esas soluciones generalmente dejan un sabor amargo de insatisfacción, profundizando aún más el abismo interno. Es como comer dulces cuando tienes hambre de verdad. Te da un alivio momentáneo, pero después tienes más hambre que antes. La verdadera plenitud no está en lo que consumimos, sino en lo que cultivamos dentro de nosotros mismos. He aprendido que la felicidad verdadera es como una semilla que llevamos dentro desde que nacemos. Pero para que crezca, necesita las condiciones adecuadas. Necesita el agua de la sabiduría, la luz de la conciencia, la tierra fértil de un corazón limpio. El alcohol, lejos de nutrir esta semilla, la puede ahogar. Dependemos de sustancias externas, como el alcohol, porque creemos que ellas pueden concedernos alivio, alegría o coraje. No en tanto, esa dependencia cría una ilusión de control que na verdade nos torna prisioneiros. Cuando entregamos nuestro poder interior a algo externo,
nos desconectamos de la fuente de fuerza que reside en nuestro propio espíritu. Es como entregar las llaves de nuestra casa a un extraño. Por un momento puede parecer que nos libra de responsabilidades, pero al final perdemos el control sobre nuestro propio hogar. El alcohol nos puede dar una sensación temporal de valor o alegría, pero al final nos roba la capacidad de generar esas emociones naturalmente. El vino espiritual, por otro lado, fortalece, empodera y despierta una autonomía que liberta. Cuando encontramos esa fuente interior de alegría y paz, no dependemos de nada externo para sentirnos completos. Es como tener un manantial de agua pura en nuestro propio patio, en lugar de tener que comprar agua embotellada todos los días. La embriaguez espiritual descrita por los místicos es un convite para abandonar las distracciones externas y sumergirse en la profundidad del ser. Es como bucear en las aguas cristalinas del alma, donde encontramos tesoros que ni siquiera sabíamos que existían. Ese proceso de despertar no es fácil, hermano. Te lo digo por experiencia propia. Requiere coraje para confrontar el dolor, paciencia para silenciar la mente y disposición para abrirse a lo desconocido. Es como aprender a caminar de nuevo, pero esta vez con los ojos del alma. Recuerdo cuando decidí empezar este camino. Fue una noche después de una de esas borracheras que me dejó sintiéndome más vacío que nunca. Me desperté con una resaca no solo física, sino del alma. Me vi en el espejo y no reconocí a la persona que me miraba de vuelta. Tenía los ojos apagados, como si hubiera perdido algo fundamental. Esa mañana me senté en el borde de mi cama y me hice una pregunta que cambió todo. ¿Qué estoy buscando realmente? No era el sabor del alcohol, eso lo sabía. No era la sensación física tampoco. Era algo más profundo, algo que no podía nombrar, pero que sentía como un hueco en el pecho. Fue ahí cuando empecé a entender que había estado buscando en el lugar equivocado toda mi vida. Era como buscar el sol en una cueva oscura. Por más que buscara, nunca lo iba a encontrar ahí. Tenía que salir a la superficie, tenía que mirar hacia arriba. Pero al trillar ese camino, comenzamos a percibir que lo que buscamos afuera siempre estuvo dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Es como tener un tesoro enterrado en el patio de nuestra casa y pasar toda la vida buscándolo en tierras lejanas. Al principio no fue fácil. Estaba acostumbrado a buscar esa sensación de tranquilidad en la botella. Cuando llegaba cansado del trabajo, cuando me sentía ansioso, cuando quería celebrar algo bueno que había pasado, siempre recurría al alcohol. Era mi compañero de todos los momentos, buenos y malos. Pero cuando empecé a meditar, cuando comencé a orar de verdad, no solo repitiendo palabras, sino hablando desde el corazón, algo empezó a cambiar. Era sutil al principio, como un rayo de luz que entra por una rendija en una habitación oscura. Pero con el tiempo, esa luz se fue haciendo más fuerte. Prácticas espirituales como la meditación, la oración y la devoción no solo alivian el sufrimiento, sino que lo transforman en combustible para la evolución. Cada momento de dolor puede ser una oportunidad para mirar más allá de las apariencias y encontrar lecciones profundas que nos acercan a lo divino. La primera vez que medité de verdad, hermano, fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Me senté en silencio, cerré los ojos y traté de aquietar la mente. Al principio fue un caos total, pensamientos yendo y viniendo como abejas furiosas, pero seguí ahí, respirando, observando, sin juzgar. Después de un rato, algo cambió. Era como si las aguas turbulentas de un río se empezaran a calmar, y en esa calma, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No era la paz falsa del alcohol que viene acompañada de confusión y mareo. Era una paz clara, luminosa, que me hacía sentir más despierto que nunca. Cuando aprendemos a abrazar el malestar con aceptación, este se disuelve.
revelando la paz y la claridad que siempre estuvieron presentes. Es como quitar las nubes del cielo. El sol siempre estuvo ahí, solo estaba tapado temporalmente. Esa primera experiencia de meditación me mostró algo que cambió mi perspectiva para siempre. Me di cuenta de que el alcohol me había estado robando algo precioso. Me había estado robando la capacidad de sentir realmente, de estar presente, de experimentar la vida en toda su intensidad. Con el alcohol, los dolores se adormecían, sí, pero también las alegrías. Era como vivir la vida con guantes puestos. Podía tocar las cosas, pero no sentir realmente su textura. Podía ver los colores, pero no percibir toda su belleza. Estaba viviendo una versión aguada de la realidad. Todos los días somos llamados a elegir entre la ilusión del placer momentáneo y la verdad del crecimiento espiritual. Es una elección que hacemos en cada momento, con cada decisión pequeña. ¿Voy a buscar el alivio fácil o voy a enfrentar lo que siento con conciencia? Aunque el camino de la conciencia sea desafiador, ofrece recompensas incomparables. Una alegría que no depende de circunstancias externas, una paz que no es sacudida por las tempestades de la vida, y una conexión con lo divino que trasciende todas las limitaciones. Recuerdo la primera vez que sentí esa alegría que no dependía de nada externo. Estaba caminando por un parque cerca de mi casa, después de una sesión de meditación particularmente profunda. El sol se estaba poniendo y los árboles se veían dorados. De repente, sin razón aparente, me invadió una felicidad tan intensa que se me llenaron los ojos de lágrimas. No había pasado nada especial ese día. No había recibido buenas noticias. No había logrado nada importante. Pero estaba sintiendo una alegría pura, sin causa externa. Era como si el alma misma estuviera celebrando solo por estar viva, solo por existir. Esa experiencia me enseñó algo fundamental. La felicidad verdadera no necesita motivos externos. Es nuestro estado natural cuando no está obstruida por las adicciones, los miedos, las preocupaciones. Es como el agua de un manantial que fluye naturalmente cuando no hay obstáculos que la bloqueen. El vino espiritual es una promesa de eternidad, mientras que el material es apenas una sombra de esa realidad mayor. ¿Qué elección harás hoy? Esta pregunta me acompañó durante todo mi proceso de transformación. Cada vez que sentía la tentación de volver a lo de antes, me recordaba esta elección fundamental. Durante el desarrollo de este contenido, me sumergí en pensamientos sobre cómo cada persona posee una trayectoria única, tejida con preguntas, paradojas y un anhelo profundo por descubrir lo que está más allá de la superficie. Cada uno de nosotros tiene su propia historia con el alcohol, sus propias razones para buscarlo, sus propias batallas que librar. Algunos buscan en el alcohol el valor para enfrentar situaciones sociales. Otros buscan alivio del estrés diario. Algunos lo usan para celebrar, otros para consolarse. Pero debajo de todas estas razones superficiales, creo que hay un anhelo común. El anhelo de trascender, de sentirse conectado, de experimentar algo más grande que nosotros mismos. Y al concluir esta parte de la reflexión, un pensamiento se apodera de mí. Qué privilegio es poder compartir todo esto con alguien que llegó hasta aquí, que eligió dedicar su tiempo a algo que puede transformar perspectivas profundas sobre la vida. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que eres especial. No te conformas con respuestas fáciles o superficiales. Eres alguien que aprecia explorar, sumergirse más profundo y ver lo que está oculto en las entrelíneas. Es como un viajero curioso que no se satisface con la primera vista, que quiere alcanzar la cima donde la perspectiva es más amplia, más clara, donde todo empieza a tener sentido. Recuerdo una conversación marcante con un amigo querido, de esos regalos que la vida nos ofrece. Me dijo algo que nunca olvidé.
Las jornadas más desafiantes no involucran cruzar océanos o escalar montañas. Suceden cuando miramos hacia adentro y confrontamos todo lo que parecía ser una certeza. Reflexionando ahora, siento que has hecho eso conmigo aquí. En un mundo acelerado, donde todos corren sin dirección, elegiste parar, reflexionar y tal vez reimaginar aspectos importantes de la vida. Sea sobre el alcohol o sobre algo aún más profundo, esto me toca de una forma difícil de explicar, porque al cuestionar lo obvio, no solo redefines tu propia realidad, sino que enciendes una chispa de cambio en quienes están a tu alrededor. Es como tirar una piedra en un lago tranquilo. Las ondas se expanden mucho más allá del punto donde cayó la piedra. ¿No es curioso cómo el acto de cuestionar muchas veces trae respuestas que ni siquiera sabíamos que buscábamos? Esta valentía de enfrentar lo desconocido es lo que separa a quienes viven en automático de aquellos que construyen una vida consciente. Es por eso que tu gesto de estar aquí, de absorber cada palabra y reflexionar sobre ellas, tiene un significado tan especial. Eres una prueba viviente de que la transformación comienza en las decisiones pequeñas. Dedicar un momento para pensar diferente, abrirse a lo nuevo y, sobre todo, valorar el aprendizaje. El impacto de esto va más allá de ti mismo. Hace eco en cada persona que toca tu vida, directa o indirectamente. Cuando una persona despierta, despierta también a todos los que están cerca. Es como encender una vela en una habitación oscura. No solo ilumina donde está, sino que permite que otros también enciendan sus velas. Por eso solo puedo decir gracias por ser alguien que valora lo que realmente importa, por dedicar tu tiempo a algo que puede cambiar perspectivas y por inspirar, aún sin darte cuenta, a aquellos que cruzan tu camino. Hay una historia sufí que me gusta mucho y que me ayudó a entender mejor mi propia relación con el alcohol. Cuenta la historia de un hombre que buscaba a Dios en todos lados. Iba a templos, mezquitas, iglesias, leía libros sagrados, hablaba con sabios, hacía peregrinaciones, pero no encontraba lo que buscaba. Un día, agotado y desanimado, se sentó bajo un árbol y comenzó a llorar. En ese momento de total rendición, de completa honestidad consigo mismo, sintió una presencia que lo envolvía como un abrazo cálido. No era algo que viniera de afuera, sino algo que emergía desde lo más profundo de su ser. Se dio cuenta de que había estado buscando afuera lo que siempre había estado adentro. Dios no estaba en los templos, en los libros, en los rituales externos. Estaba en el corazón, esperando pacientemente a ser descubierto. Solo necesitaba silencio, sinceridad y humildad para encontrarlo. Esta historia me ayudó a entender mi propia búsqueda. Durante años busqué en el alcohol esa conexión espiritual que anhelaba. Busqué en las fiestas, en las celebraciones, en esos momentos donde el alcohol parecía acercarme a otros, esa sensación de comunión que tanto necesitaba. Pero era una comunión falsa, superficial. Era como una imitación barata de la verdadera conexión espiritual. Cuando el efecto pasaba, me sentía más desconectado que antes, más solo, más perdido, más alejado de lo que realmente buscaba. La verdadera comunión, la verdadera conexión, viene cuando nos encontramos con nuestra propia alma y a través de ella, con el alma de todos los seres. Es una embriaguez que no pasa, un éxtasis que no se desvanece, una alegría que no depende de nada externo. Cuando comencé a meditar regularmente, cuando empecé a orar desde el corazón, cuando dediqué tiempo al silencio y la contemplación, empecé a experimentar estados de conciencia que superaban cualquier cosa que hubiera sentido con el alcohol. Estados de paz profunda, de alegría sin causa, de amor incondicional hacia todo lo que existe. No fue inmediato, no fue fácil. El alcohol había creado surcos profundos en mi mente,
patrones de pensamiento y comportamiento que tardaron tiempo en cambiarse. Había noches donde sentía una nostalgia extraña por esos momentos de falsa euforia, pero poco a poco, con paciencia y perseverancia, esos surcos se fueron llenando con nuevas experiencias, más auténticas, más satisfactorias. Como un río que cambia su curso gradualmente, mi mente empezó a fluir hacia direcciones más saludables y conscientes. Descubrí que había formas naturales de alterar la conciencia que eran mucho más poderosas y beneficiosas que cualquier sustancia externa. La respiración profunda, el canto, la danza consciente, la contemplación de la naturaleza. Todas estas prácticas pueden llevarnos a estados elevados de conciencia sin los efectos negativos del alcohol. Recuerdo la primera vez que experimenté un estado alterado de conciencia a través de la respiración. Estaba en un retiro espiritual y el maestro nos guió a través de una técnica de respiración específica. Después de unos minutos, sentí como si estuviera flotando. Mi conciencia se expandió más allá de los límites de mi cuerpo físico. Era una sensación de infinitud, de unidad con todo lo que existe. No había separación entre yo y el mundo. Era como si las barreras del ego se hubieran disuelto temporalmente, revelando la realidad fundamental de la interconexión de todas las cosas. Esa experiencia duró tal vez 20 minutos, pero me marcó para siempre. Me mostró que era posible acceder a estados de conciencia elevados sin necesidad de sustancias externas, que el cuerpo humano, cuando se usa correctamente, es capaz de generar sus propias drogas naturales, mucho más poderosas y beneficiosas que cualquier cosa que pudiéramos ingerir. La glándula pineal, esa pequeña estructura en el centro del cerebro que las tradiciones místicas llaman el tercer ojo, puede producir sustancias como la DMT, conocida como la molécula de Dios. Esta sustancia se libera naturalmente durante experiencias espirituales profundas, durante la meditación avanzada e incluso durante los sueños. Cuando mantenemos el cuerpo limpio y la mente clara, cuando practicamos la disciplina espiritual con regularidad, esta glándula puede funcionar óptimamente, dándonos acceso a estados de conciencia que trascienden la realidad ordinaria. Pero el alcohol y otras sustancias pueden interferir con su funcionamiento, bloqueando nuestro acceso a estas experiencias naturales de trascendencia. Es gracias a personas como tú que sigo motivado a compartir este tipo de contenido. En el fondo, no hay nada más gratificante que saber que estamos caminando juntos en esta fascinante jornada de autodescubrimiento. Cada persona que elige la conciencia sobre la inconsciencia, que elige el despertar sobre el sueño, está contribuyendo a la elevación de la conciencia colectiva de la humanidad. Cada vez que alguien elige dejar atrás las muletas químicas y buscar la verdadera elevación espiritual, está sanando no solo su propia alma, sino también contribuyendo a sanar el alma colectiva de la humanidad. Es como si cada persona que despierta encendiera una luz que ayuda a otros a encontrar su camino en la oscuridad. Durante mis años de búsqueda, conocí a muchas personas que habían pasado por transformaciones similares. Cada historia era única, pero había patrones comunes que me llamaron mucho la atención. Casi todos habían llegado a un punto de quiebre, un momento donde se dieron cuenta de que el alcohol no les estaba dando lo que realmente buscaban. Conocí a María, una mujer de mediana edad que había usado el alcohol para lidiar con la ansiedad social durante décadas. Me contó que siempre había sido tímida, que le costaba mucho relacionarse con otras personas. Descubrió que con unas copas se sentía más sociable, más interesante, más capaz de conectar con otros. Pero con el tiempo se dio cuenta de que esas conexiones eran superficiales. Cuando estaba sobria, no recordaba bien las conversaciones que había tenido.
no se sentía realmente vista o entendida por las personas con las que había interactuado. Era como vivir detrás de una máscara que le daba confianza temporal, pero la alejaba de las conexiones auténticas que realmente anhelaba. María empezó a practicar yoga y meditación. Al principio le costó mucho porque tenía que enfrentar esa ansiedad social sin la ayuda del alcohol, pero poco a poco fue desarrollando una confianza genuina en sí misma. Aprendió a estar presente en las conversaciones, a escuchar realmente a otros, a compartir desde su corazón auténtico. Me dijo algo que nunca olvidé. Antes necesitaba alcohol para sentir que tenía algo interesante que decir. Ahora me doy cuenta de que siempre tuve cosas valiosas que compartir. Solo necesitaba silenciar la voz interna que me decía lo contrario. También conocí a Carlos, un hombre de negocios exitoso que había usado el alcohol para celebrar sus logros y para consolarse en los momentos difíciles. Para él, el alcohol era como un compañero que siempre estaba disponible, que nunca lo juzgaba, que siempre estaba listo para acompañarlo en cualquier estado emocional. Carlos me explicó que había crecido en una familia donde las emociones no se expresaban directamente. Su padre era un hombre serio, trabajador, que rara vez mostraba afecto o hablaba de sus sentimientos. Su madre era dulce, pero también muy reservada. En esa familia, el alcohol era la única forma socialmente aceptada de relajarse, de mostrar emociones, de ser vulnerable. Cuando Carlos se convirtió en adulto, reprodujo ese patrón. Usaba el alcohol como una llave para acceder a partes de sí mismo que normalmente mantenía bajo control, pero se dio cuenta de que esa llave no solo abría puertas, también las cerraba. Lo alejaba de la posibilidad de desarrollar una relación sana con sus propias emociones. El momento de transformación de Carlos llegó cuando su hijo adolescente le preguntó por qué siempre necesitaba beber para estar feliz. Esa pregunta lo golpeó como un rayo. Se dio cuenta de que estaba enseñando a su hijo que la felicidad necesitaba ayuda externa, que las emociones eran algo de lo que había que escapar en lugar de algo que había que sentir y entender. Carlos empezó un proceso de terapia y también exploró prácticas espirituales. Aprendió a sentir sus emociones sin juzgarlas, a celebrar sin necesidad de sustancias externas, a consolarse a través de la conexión con su propia sabiduría interior. Me dijo que al principio fue como aprender un idioma completamente nuevo, pero que una vez que lo dominó, le abrió un mundo de riqueza emocional que nunca había imaginado. Estas historias me enseñaron algo fundamental. El alcohol no es solo una sustancia que consumimos, es una forma de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestras emociones, con otros, con la vida misma. Cuando cambiamos esa relación, todo cambia. Durante mi propia transformación, descubrí que había estado usando el alcohol como una especie de traductor emocional. Cuando estaba feliz y bebía, la felicidad se sentía más intensa. Cuando estaba triste y bebía, la tristeza se volvía más dramática, pero también más tolerable. Era como si el alcohol fuera un amplificador y un amortiguador al mismo tiempo. Pero ese traductor era muy inexacto. Distorsionaba los mensajes que mis emociones trataban de comunicarme. Las emociones son como un sistema de navegación interno. Nos indican si estamos yendo en la dirección correcta, si algo en nuestro entorno necesita atención, si hay algún aspecto de nuestra vida que requiere cambios. Cuando el alcohol interfiere con ese sistema de navegación, es como tratar de llegar a un destino con un GPS que está dañado. Podemos llegar a algún lado, pero probablemente no sea donde realmente queríamos ir. Y en el camino, podemos perdernos muchas veces, dar vueltas en círculos, desperdiciar tiempo y energía. Al aprender a sentir mis emociones sin la mediación del alcohol,
Descubrí que tenían una sabiduría profunda que había estado ignorando durante años. La tristeza no era algo de lo que había que escapar, sino una invitación a soltar lo que ya no me servía. La ansiedad no era mi enemiga, sino una señal de que algo en mi entorno o en mis decisiones necesitaba atención. La ira, que tanto me asustaba y que a menudo trataba de ahogar con alcohol, resultó ser una fuerza poderosa de transformación cuando aprendí a canalizarla conscientemente. En lugar de ser una emoción destructiva, se convirtió en combustible para cambios positivos en mi vida. Incluso la alegría se volvió más rica y auténtica cuando dejé de depender del alcohol para intensificarla. Descubrí que la alegría natural del alma es mucho más estable y satisfactoria que la euforia artificial. Es como la diferencia entre la luz del sol y la luz de una bombilla. Ambas iluminan, pero una es cálida, natural y nutritiva, mientras que la otra es artificial y puede cansar los ojos. A medida que fui desarrollando esta nueva relación con mis emociones, también cambió mi relación con otras personas. Ya no necesitaba alcohol para sentirme más sociable o interesante. Descubrí que cuando estoy presente y auténtico, las conversaciones fluyen naturalmente. Cuando escucho desde el corazón, los otros se sienten realmente vistos y escuchados. Las amistades que formé después de dejar el alcohol son mucho más profundas y significativas que las que tenía antes. No están basadas en la camaradería superficial de la bebida compartida, sino en la conexión genuina entre almas que se reconocen mutuamente. Son amistades que nutren, que inspiran, que ayudan al crecimiento mutuo. También descubrí formas completamente nuevas de celebrar y de relajarme. Antes, pensaba que una celebración sin alcohol era como una comida sin sal. Pero aprendí que hay maneras mucho más ricas y satisfactorias de marcar los momentos importantes de la vida. Recuerdo la primera celebración importante que tuve después de dejar el alcohol. Era mi cumpleaños, y en lugar de organizar la típica fiesta con bebidas, decidí hacer algo diferente. Invité a mis amigos más cercanos a una caminata por la montaña, seguida de una comida al aire libre con comida que preparamos juntos. Al principio, tenía miedo de que fuera aburrido, de que mis amigos se sintieran incómodos sin el lubricante social del alcohol. Pero resultó ser una de las celebraciones más memorables y significativas de mi vida. Las conversaciones fueron más profundas, las risas más genuinas, la conexión más auténtica. Al final del día, todos comentaron lo especial que había sido, lo presente que se habían sentido, lo conectados que se sintieron entre ellos. Esa experiencia me enseñó que el alcohol, lejos de mejorar nuestras experiencias sociales, a menudo las empobrecía. Creaba una ilusión de conexión mientras nos alejaba de la verdadera intimidad y presencia que hace que los momentos sean realmente especiales. También cambió mi forma de relajarme después de un día difícil. Antes llegaba a casa cansado y lo primero que hacía era servirme una copa. Era mi forma de marcar la transición entre el trabajo y el descanso, mi ritual para desconectarme del estrés del día. Pero descubrí que había formas mucho más efectivas de hacer esa transición. A veces era una ducha consciente, sintiendo realmente el agua en mi piel, dejando que se llevara las tensiones del día. Otras veces era una sesión de meditación corta o simplemente sentarme en silencio por unos minutos, respirando profundamente y agradeciendo por el día que había pasado. También descubrí el poder transformador de la música. Cuando estaba estresado o necesitaba cambiar mi estado emocional, ponía música que resonaba con lo que necesitaba sentir. Si necesitaba calmarme, escuchaba música suave y meditativa. Si necesitaba energía, ponía ritmos más elevados. Si necesitaba procesar emociones difíciles, buscaba música que me ayudara a sentir profundamente sin juzgar. La danza también se convirtió en una forma poderosa de alterar mi estado de conciencia.
Cuando bailaba consciente, liberando el cuerpo de las tensiones acumuladas, permitiendo que el movimiento fuera una expresión espontánea de lo que sentía, experimentaba estados de libertad y alegría que superaban cualquier cosa que hubiera sentido con el alcohol. Hay algo mágico en el movimiento consciente del cuerpo. Es como si cada célula participara en una oración silenciosa, como si el alma misma se expresara a través de la danza. Y lo hermoso es que no necesitas ser un bailarín profesional para experimentar esto. Solo necesitas estar dispuesto a soltar el control, a dejar que el cuerpo se mueva como quiere moverse. La cocina también se convirtió en una práctica espiritual para mí. Preparar alimentos consciente, eligiendo ingredientes frescos y nutritivos, cocinando con amor y atención, se volvió una forma de cuidar no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Era como una meditación activa, donde cada acción tenía la intención de nutrir y sanar. Cuando preparaba una comida especial para compartir con amigos o familia, era como preparar una ofrenda de amor. El acto mismo de cocinar se volvía sagrado, una forma de expresar cuidado y conexión. Y cuando comíamos juntos, sin las distracciones del alcohol, podíamos realmente saborear los alimentos, apreciar los sabores, sentir la gratitud por el sustento que recibíamos. Descubrí que había placeres sensuales mucho más ricos y satisfactorios que los que proporciona el alcohol. El sabor de una fruta fresca, el aroma de las flores en un jardín, la sensación del sol en la piel, el sonido del viento en los árboles. Cuando los sentidos están claros, no nublados por el alcohol, pueden captar matices y bellezas que antes pasaban desapercibidas. Era como si hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal empañado y de repente alguien lo hubiera limpiado. Los colores eran más vibrantes, los sonidos más ricos, las texturas más interesantes. La vida misma se volvía más sabrosa cuando la experimentaba con todos los sentidos plenamente despiertos. También empecé a apreciar más profundamente el silencio. Antes el silencio me incomodaba, lo llenaba con música, con televisión, con conversaciones superficiales, con alcohol. Pero gradualmente fui aprendiendo a estar cómodo en el silencio, a encontrar en él una fuente de paz y claridad. En el silencio podía escuchar la voz silenciosa de la intuición, esa sabiduría interior que siempre está disponible, pero que a menudo es ahogada por el ruido externo e interno. En el silencio podía procesar las experiencias del día, integrar las lecciones aprendidas, conectar con la parte más profunda de mí mismo. Desarrollé el hábito de dedicar un tiempo cada día al silencio contemplativo. A veces era al amanecer, sentado en mi jardín, observando cómo la luz gradualmente iluminaba el mundo. Otras veces era por la noche, bajo las estrellas, sintiendo mi conexión con el cosmos infinito. En esos momentos de silencio profundo, a menudo experimentaba lo que solo puedo describir como comunión. No era una experiencia mental o emocional, sino algo más fundamental, más primordial. Era como si mi alma recordara su verdadera naturaleza, su conexión inherente con todo lo que existe. Estas experiencias me enseñaron que la sed que había estado tratando de satisfacer con alcohol era realmente una sed espiritual. Era el anhelo del alma de recordar su origen divino, de experimentar su unidad fundamental con la fuente de todo lo que es. Y esta sed solo puede ser satisfecha verdaderamente a través de la conexión espiritual auténtica. El alcohol, en este contexto, se revelaba como una imitación muy pobre de lo que realmente buscaba. Era como tratar de saciar la sed con agua salada. Podía dar una sensación momentánea de alivio, pero al final solo aumentaba la sed, solo profundizaba el anhelo. A medida que fui desarrollando una práctica espiritual más profunda y consistente, ese anhelo comenzó a ser satisfecho de manera real y duradera. No era que desapareciera completamente,
sino que encontraba su satisfacción apropiada. Era como encontrar el manantial de agua pura después de años de beber de charcos turbios. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, con altos y bajos, con momentos de claridad brillante y periodos de confusión. Hubo veces que dudé del camino que había elegido, momentos en que la tentación de volver a lo familiar era muy fuerte. Pero cada vez que persistía, cada vez que elegía la conciencia sobre la inconsciencia, la presencia sobre la evasión, algo se fortalecía dentro de mí. Era como desarrollar un músculo espiritual que se hacía más fuerte con cada ejercicio de voluntad consciente. Y lo más hermoso de todo es que este proceso de transformación no solo cambió mi relación con el alcohol, sino que transformó todos los aspectos de mi vida. Mi trabajo se volvió más meaningful, mis relaciones más profundas, mi creatividad más fluida, mi propósito de vida más claro. Era como si dejar el alcohol hubiera sido solo el primer paso en un viaje mucho más amplio de despertar y transformación. Como si hubiera removido el primer obstáculo en un camino que conducía a posibilidades que ni siquiera había imaginado antes. Fue entonces cuando comencé a entender realmente por qué las tradiciones espirituales han sido tan claras respecto al alcohol durante milenios. No es moralismo ni rigidez, es sabiduría práctica basada en siglos de observación sobre cómo funciona la conciencia humana y qué la ayuda o la obstaculiza en su evolución. Durante esta etapa de mi transformación, empecé a estudiar más profundamente las enseñanzas de diferentes tradiciones espirituales sobre este tema. Me sorprendió descubrir la unanimidad que existía entre culturas muy diferentes y separadas por miles de años. Desde los antiguos yogis de la India hasta los monjes cristianos del desierto, desde los sufíes persas hasta los sabios taoístas de China, todos habían llegado a conclusiones similares sobre los efectos del alcohol en el desarrollo espiritual. Esta concordancia no podía ser casualidad. Era el resultado de miles de años de experimentación humana consciente, de observación cuidadosa de cómo diferentes sustancias y prácticas afectaban la capacidad de acceder a estados superiores de conciencia. Los antiguos yogis describían el alcohol como algo que aumentaba lo que ellos llamaban tamas, una de las tres cualidades fundamentales de la naturaleza que representa la inercia, la ignorancia y la oscuridad. Según sus enseñanzas, para evolucionar espiritualmente necesitamos cultivar sattva, la cualidad de claridad, pureza y equilibrio. El alcohol, según su experiencia, nos movía en la dirección opuesta. Esto me hizo reflexionar sobre mi propia experiencia. Cuando bebía regularmente, efectivamente sentía más pereza mental, menos claridad de pensamiento, menos motivación para las prácticas espirituales. Era como si mi conciencia estuviera envuelta en una especie de niebla que me impedía ver y sentir con claridad. Los monjes cristianos del desierto, esos hermanos que se retiraron al silencio del desierto para buscar a Dios en el siglo IV, también habían observado estos efectos. En sus escritos hablan de cómo el alcohol perturbaba lo que ellos llamaban nepsis, un estado de vigilancia espiritual y atención clara que consideraban esencial para la oración contemplativa. San Juan Casiano, uno de estos padres del desierto, escribió sobre cómo el alcohol nublaba la mente y dificultaba el discernimiento espiritual. No lo condenaba moralmente, sino que lo describía como un obstáculo práctico para quien buscaba una relación más profunda con lo divino. Los sufíes tenían una perspectiva particularmente interesante. Mientras que usaban el vino como metáfora del amor divino en su poesía, eran muy claros sobre los peligros del vino físico. Jalal ad-Din Rumi, el gran poeta místico, escribía sobre el vino del amor que embriagaba al alma con la presencia divina.
pero también advertía sobre cómo el vino físico era una imitación que alejaba del verdadero éxtasis. En sus enseñanzas, los sufíes hablaban de diferentes niveles de conciencia y de cómo ciertos estados eran necesarios para acceder a las experiencias místicas más profundas. El alcohol, según su experiencia, bloqueaba estos estados superiores, manteniendo la conciencia en niveles más densos, donde la percepción espiritual era limitada. Los maestros taoístas de China habían desarrollado una comprensión muy sofisticada de cómo diferentes sustancias afectaban lo que ellos llamaban el qi, o energía vital del cuerpo. Según sus observaciones, el alcohol perturbaba el flujo natural del qi, creando bloqueos energéticos que dificultaban la circulación armoniosa de la fuerza vital. Esto resonaba profundamente con mi propia experiencia. Cuando dejé el alcohol, uno de los primeros cambios que noté fue un aumento significativo en mi nivel de energía. No solo energía física, sino una vitalidad más sutil, más refinada. Era como si mi sistema energético hubiera estado parcialmente bloqueado y de repente los canales se hubieran liberado. También empecé a experimentar lo que los taoístas describían como una circulación más fluida del qi. Podía sentir corrientes sutiles de energía moviéndose por mi cuerpo durante la meditación, sensaciones de calor y hormigueo que parecían seguir patrones específicos. Era como si mi cuerpo se estuviera sintonizando con frecuencias más sutiles que antes no podía percibir. En la tradición budista, encontré explicaciones muy detalladas sobre cómo el alcohol afecta lo que ellos llaman mindfulness o atención plena. Los maestros budistas enseñaban que la atención clara y estable es la base de toda práctica espiritual. Sin esta claridad de mente, es imposible ver la realidad tal como es, libre de las distorsiones creadas por nuestras proyecciones mentales. El Buda mismo estableció la abstinencia de intoxicantes como uno de los 5 preceptos básicos para sus seguidores. No era una regla moral arbitraria, sino una observación práctica sobre qué condiciones mentales eran más conducentes al despertar espiritual. Durante mis estudios, descubrí que los efectos del alcohol en el cerebro que la neurociencia moderna ha documentado corroboraban perfectamente estas observaciones ancestrales. El alcohol afecta particularmente la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable por funciones ejecutivas como la atención, el juicio y el control de impulsos. También interfiere con el funcionamiento del hipocampo, crucial para la formación de memorias y la integración de experiencias. Pero más allá de estos efectos obvios, el alcohol también afecta sistemas de neurotransmisores que son fundamentales para los estados de conciencia elevados. Por ejemplo, interfiere con la producción natural de serotonina y dopamina, químicos que el cerebro usa para generar estados de bienestar y satisfacción. Con el uso regular, el cerebro se vuelve dependiente del alcohol para mantener niveles normales de estos químicos, creando un ciclo de dependencia química. También aprendí sobre cómo el alcohol afecta la producción de melatonina y otros químicos relacionados con los ciclos de sueño. El sueño de calidad es crucial para el procesamiento de experiencias espirituales y para la integración de insights obtenidos durante la meditación o la oración. Cuando el alcohol perturba estos ciclos naturales, interfiere con procesos fundamentales para el crecimiento espiritual. Pero tal vez el descubrimiento más impactante fue aprender sobre cómo el alcohol afecta la glándula pineal. Esta pequeña estructura en el centro del cerebro ha sido llamada el asiento del alma por filósofos como Descartes, y las tradiciones místicas la han asociado con la percepción espiritual durante milenios. La glándula pineal produce melatonina, pero también puede producir pequeñas cantidades de DMT, una sustancia que algunos investigadores llaman la molécula de la conciencia.
Esta sustancia parece estar involucrada en experiencias espirituales espontáneas, en estados alterados de conciencia durante la meditación profunda, e incluso en las experiencias cercanas a la muerte. El alcohol, según algunos estudios, puede calcificar gradualmente la glándula pineal, reduciendo su funcionamiento óptimo. Esto podría explicar por qué muchas personas que beben regularmente reportan menos sueños vívidos, menos experiencias espirituales espontáneas y una sensación general de estar desconectados de dimensiones más sutiles de la realidad. Cuando dejé el alcohol, uno de los cambios más notables fue el retorno de sueños extremadamente vívidos y significativos. Era como si una televisión que había estado con interferencia de repente hubiera sintonizado una señal clara. Los sueños se volvieron más coloridos, más simbólicos, más cargados de significado. Muchas veces me despertaba con insights profundos sobre situaciones de mi vida que había estado tratando de entender. También empecé a experimentar lo que solo puedo describir como descargas espontáneas de inspiración y creatividad. Ideas para proyectos, soluciones a problemas, comprensiones profundas sobre textos espirituales. Todo esto empezó a fluir con una frecuencia y claridad que no había experimentado en años. Era como si al limpiar el sistema de la interferencia del alcohol, hubiera restaurado mi capacidad natural de recibir información de fuentes más sutiles. No estoy hablando de experiencias paranormales dramáticas, sino de ese flujo natural de intuición y creatividad que parece ser nuestro estado natural cuando no está bloqueado. También noté cambios en mi percepción sensorial. Los colores parecían más vibrantes, los sonidos más ricos en matices. Podía percibir sutilezas en la música que antes pasaban desapercibidas. Era como si mis sentidos hubieran estado funcionando a media capacidad y de repente hubieran despertado completamente. Pero tal vez el cambio más profundo fue en mi capacidad de percibir lo que las tradiciones espirituales llaman presencia. Esa cualidad sutil pero inconfundible que emana de lugares sagrados, de personas que han desarrollado su espiritualidad, de momentos cargados de significado espiritual. Cuando bebía regularmente, esta percepción estaba muy embotada. Podía estar en un lugar hermoso, en compañía de personas sabias, en medio de rituales sagrados y sentir muy poco. Era como tener los sentidos espirituales adormecidos, pero a medida que el alcohol fue saliendo de mi sistema, esta sensibilidad gradualmente se restauró. Empecé a sentir la presencia en lugares naturales, a percibir la energía particular de diferentes templos y lugares de oración, a reconocer esa cualidad especial en personas que habían dedicado sus vidas al crecimiento espiritual. Esta mayor sensibilidad también me hizo más consciente de cómo diferentes entornos, alimentos, pensamientos y actividades afectaban mi estado interior. Era como desarrollar un barómetro interno que podía detectar qué me elevaba espiritualmente y qué me bajaba la vibración. Descubrí que había muchas cosas aparentemente inocuas que en realidad tenían efectos sutiles, pero significativos en mi estado de conciencia. Ciertos tipos de música, ciertos ambientes, ciertos tipos de conversaciones, todo esto ahora lo podía percibir claramente en términos de cómo afectaba mi claridad mental y mi conexión espiritual. Esta nueva sensibilidad me hizo más selectivo sobre cómo pasaba mi tiempo y con quién. No de una manera elitista o cerrada, sino simplemente más consciente de qué influencias nutran mi crecimiento espiritual y cuáles lo obstaculizaban. También empecé a entender mejor por qué tantas tradiciones espirituales enfatizan la importancia del satsang, la compañía de personas que están en el camino espiritual. Cuando estás en compañía de personas que priorizan el crecimiento interior, hay una resonancia que apoya y amplifica tus propios esfuerzos espirituales. Por el contrario,
Cuando pasas mucho tiempo en ambientes donde el alcohol es central, donde las conversaciones son superficiales, donde los valores materiales predominan, es mucho más difícil mantener el enfoque en el desarrollo interior. No es que esas personas o ambientes sean malos, sino que simplemente no resuenan con las frecuencias que nutren el crecimiento espiritual. Durante este periodo de mayor sensibilidad, también empecé a experimentar sincronicidades con mucha más frecuencia. Esos momentos mágicos donde el universo parece conspirar para darte exactamente lo que necesitas en el momento perfecto. Un libro que aparece en tu camino justo cuando necesitas esas enseñanzas. Una conversación casual que contiene exactamente la guía que estabas buscando. Coincidencias que son demasiado perfectas para ser aleatorias. Al principio pensé que tal vez era solo que estaba prestando más atención, pero gradualmente me di cuenta de que había algo más profundo sucediendo. Era como si al limpiar mi sistema de interferencias hubiera restablecido mi capacidad natural de sintonizar con lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, esa red sutil de información y significado que conecta todas las cosas. Los místicos de todas las tradiciones han hablado sobre esta sensación de estar en flujo con la vida, de ser guiado por una inteligencia superior, de sentir que formas parte de un patrón más grande y significativo. Cuando bebía regularmente, este tipo de experiencias eran muy raras, pero a medida que mi sistema se limpió, se volvieron cada vez más frecuentes. No era que mi vida se hubiera vuelto fácil o libre de desafíos, pero había una sensación de que los desafíos mismos tenían propósito, de que cada dificultad era una oportunidad para aprender y crecer, de que incluso los momentos difíciles estaban tejidos en un patrón más grande de evolución personal. Esta nueva perspectiva transformó completamente mi relación con el sufrimiento. Antes, cuando surgían emociones difíciles o situaciones desafiantes, mi primera respuesta era buscar una forma de escapar, y el alcohol era una de mis estrategias favoritas de escape. Pero ahora podía ver el sufrimiento como información valiosa, como una invitación a explorar aspectos de mí mismo que necesitaban atención. Por ejemplo, cuando surgía ansiedad, en lugar de tratar de ahogarla con alcohol, aprendí a preguntarme qué me estaba tratando de comunicar. A menudo descubría que la ansiedad era una señal de que estaba viviendo de manera inconsistente con mis valores más profundos, o de que había aspectos de mi vida que necesitaban cambios. Cuando surgía tristeza, en lugar de evitarla, aprendí a sentarme con ella, a escuchar qué tenía que enseñarme. A menudo descubría que la tristeza era una forma de procesar pérdidas, de soltar apegos que ya no me servían, de hacer espacio para nuevas posibilidades en mi vida. Incluso la ira, que tanto me había asustado en el pasado, se reveló como una emoción que contenía información valiosa. Cuando surgía ira y aprendía a sentirla sin actuar impulsivamente, a menudo descubría que era una señal de que mis límites habían sido violados o de que había situaciones en mi vida que necesitaban ser abordadas con más asertividad. Este nuevo enfoque hacia las emociones difíciles las transformó de enemigos que había que evitar en maestros que había que escuchar. Y lo más hermoso es que cuando aprendí a trabajar con las emociones conscientemente, perdieron mucho de su poder para perturbar mi paz interior. Ya no tenía esos altibajos emocionales extremos que caracterizaban mi vida cuando bebía. En lugar de oscilar entre euforia artificial y depresión subsecuente, desarrollé lo que podría describir como una ecuanimidad natural. No era que hubiera dejado de sentir emociones, sino que había aprendido a surfear las olas emocionales en lugar de ser arrastrado por ellas. Esta estabilidad emocional se convirtió en la base para experiencias espirituales aún más profundas.
Cuando la mente no está constantemente agitada por los efectos del alcohol y los altibajos emocionales que genera, puede acceder a estados de quietud que son la puerta de entrada a dimensiones más sutiles de la realidad. Recuerdo una experiencia particular que me marcó profundamente. Había estado meditando regularmente por varios meses y mi práctica se había vuelto más estable y profunda. Una mañana, durante mi meditación habitual, algo extraordinario sucedió. La sensación familiar de ser yo, meditando, se disolvió gradualmente, y en su lugar emergió una conciencia más vasta, más expansiva. No era que hubiera perdido la conciencia, sino todo lo contrario. Era como si mi conciencia se hubiera expandido más allá de los límites habituales del ego personal. Podía sentir mi conexión con todo lo que me rodeaba, con los árboles del jardín, con los pájaros cantando, con el aire que respiraba. Era una experiencia de unidad tan profunda que las palabras se quedan cortas para describirla. Esa experiencia duró tal vez 20 minutos, pero su impacto fue duradero. Me mostró de manera directa, no conceptual, que la separación que normalmente siento entre yo y el mundo es en gran medida una ilusión creada por la mente condicionada. En ese estado expandido de conciencia, la interconexión de todas las cosas no era una idea filosófica, sino una realidad vivida. Estoy seguro de que esta experiencia no habría sido posible si hubiera estado bebiendo regularmente. El alcohol crea un nivel de ruido en el sistema nervioso que interfiere con estos estados sutiles de conciencia. Es como tratar de sintonizar una estación de radio muy lejana cuando hay mucha estática. La señal está ahí, pero la interferencia la hace inaccesible. A medida que este tipo de experiencias se volvieron más frecuentes, empecé a entender por qué los místicos de todas las tradiciones han valorado tanto la pureza corporal y mental. No es moralismo, sino pragmatismo espiritual. Cuando el cuerpo y la mente están limpios, se convierten en instrumentos más sensibles para percibir realidades sutiles. También empecé a experimentar lo que los yogis llaman siddhis, o poderes psíquicos menores. No estoy hablando de habilidades dramáticas como volar o leer mentes, sino de capacidades sutiles como una intuición muy aguda, precognición ocasional, o la habilidad de sentir el estado emocional de otras personas con gran precisión. Por ejemplo, desarrollé una capacidad muy marcada para sentir cuando alguien no estaba siendo completamente honesto. No era que pudiera leer sus pensamientos, sino que podía percibir una desarmonía sutil entre lo que decían y lo que realmente sentían. Era como si hubiera desarrollado un detector interno de autenticidad. También noté que mis sueños se volvieron predictivos con cierta frecuencia. Soñaba con situaciones o personas y días o semanas después, esos sueños se manifestaban en la realidad de maneras muy específicas. Al principio pensé que eran coincidencias, pero los patrones se volvieron demasiado consistentes para ser aleatorios. Estas experiencias me llevaron a estudiar más profundamente las enseñanzas tradicionales sobre los diferentes niveles de consciencia y cómo desarrollar capacidades psíquicas naturales. Descubrí que lo que estaba experimentando era considerado normal en el desarrollo espiritual, siempre y cuando la persona mantuviera la pureza necesaria en cuerpo y mente. Los antiguos textos védicos hablan de 8 tipos principales de siddhis o poderes psíquicos que emergen naturalmente a medida que la conciencia se purifica. Estos incluyen cosas como clariaudiencia, clarividencia, la habilidad de conocer vidas pasadas, la capacidad de leer los pensamientos de otros y varios otros. Pero estos textos también advierten repetidamente sobre los peligros de quedar fascinado con estos poderes, en lugar de usarlos como señales de progreso en el camino hacia la realización espiritual final.
El objetivo real no es desarrollar poderes psíquicos, sino alcanzar estados permanentes de unión con lo divino. Durante este periodo, también empecé a experimentar lo que los cristianos místicos llaman éxtasis contemplativo. Eran estados donde el corazón se llenaba de un amor tan intenso y puro que parecía que iba a estallar. Pero no era un amor dirigido hacia una persona particular, sino un amor universal, incondicional, que abarcaba toda la existencia. En estos estados podía entender visceralmente por qué San Francisco de Asís llamaba hermanos al sol y a la luna, por qué Rumi escribía poemas de amor apasionado dirigidos a lo divino, por qué los santos a menudo eran descritos como ebrios de Dios. Era una embriaguez real, pero completamente diferente a la del alcohol. Era clarificante en lugar de confusa, elevadora en lugar de depresiva, expansiva en lugar de constrictiva. Estos episodios de éxtasis espiritual a menudo iban acompañados de lo que solo puedo describir como conocimiento directo. Súbitamente entendía verdades profundas sobre la naturaleza de la realidad, sobre el propósito de la vida, sobre mi propia naturaleza esencial. No era conocimiento que llegara a través del pensamiento, sino comprensiones que emergían directamente en la conciencia, completas y cristalinas. Por ejemplo, durante uno de estos estados, entendí de manera completamente directa la naturaleza ilusoria del miedo. Pude ver cómo todos mis miedos estaban basados en la identificación con el ego temporal y cómo desde la perspectiva del alma eterna no había realmente nada que temer. Esa comprensión transformó permanentemente mi relación con la ansiedad y el miedo. En otro momento de éxtasis contemplativo, tuve una visión clara de cómo todos los eventos aparentemente negativos de mi vida habían sido exactamente lo que necesitaba para mi crecimiento espiritual. Pude ver el patrón perfecto detrás de experiencias que en su momento habían parecido traumáticas o sin sentido. Era como ver un tapiz desde atrás, donde solo se ven hilos desorganizados, y de repente poder verlo desde el frente, donde se revela un diseño hermoso y coherente. Estas experiencias me llenaron de una gratitud tan profunda que a menudo me quedaba llorando durante horas. No de tristeza, sino de un reconocimiento abrumador de la perfección y el amor que subyacen a toda la existencia, incluso cuando no podemos percibirlo desde nuestro punto de vista limitado. También desarrollé lo que los budistas llaman bodhisattva, o mente de compasión. Era un deseo espontáneo e intenso de que todos los seres pudieran experimentar la libertad y la felicidad que yo estaba comenzando a saborear. No era un sentimiento mental o emocional, sino algo que brotaba directamente del corazón como un manantial natural de amor hacia toda la vida. Esta compasión universal cambió completamente mi motivación en la vida. Ya no estaba principalmente preocupado por mi propio bienestar o éxito personal. Mi mayor alegría venía de poder ayudar a otros de alguna manera, de compartir lo que había aprendido, de ser un instrumento para el despertar de la conciencia en el planeta. Empecé a involucrarme más activamente en trabajos de servicio. Comencé a dar charlas sobre espiritualidad, a facilitar grupos de meditación, a mentorear a personas que estaban pasando por procesos similares de transformación. Descubrí que compartir estas enseñanzas no solo ayudaba a otros, sino que profundizaba mi propia comprensión. También me volví mucho más sensible a la crisis espiritual que veo en nuestra sociedad moderna. Empecé a percibir cómo tantas personas están tratando de llenar el vacío espiritual con sustitutos materiales, como el consumismo, las adicciones, las distracciones constantes, son intentos fallidos de satisfacer el hambre del alma. El alcohol, en este contexto, se reveló como solo uno de muchos sustitutos que nuestra cultura ofrece para la verdadera realización espiritual.
pero tal vez es uno de los más insidiosos porque está tan socialmente aceptado, tan integrado en nuestros rituales de celebración y conexión social. Empecé a ver cómo nuestra cultura promueve sistemáticamente la inconsciencia. Los medios de comunicación nos bombardean con estímulos diseñados para mantenernos en estados reactivos y superficiales. La publicidad constantemente refuerza la idea de que la felicidad viene de afuera. El ritmo acelerado de la vida moderna hace que sea muy difícil encontrar el silencio y la quietud necesarios para el crecimiento interior. En este contexto, el alcohol funciona como un anestésico que ayuda a las personas a tolerar una forma de vida que en el fondo saben que no las satisface realmente. Es como tomar analgésicos para el dolor de una enfermedad en lugar de tratar la enfermedad misma. Durante mis años de transformación, conocí a muchas personas que habían llegado a conclusiones similares. Médicos, abogados, ejecutivos, personas que habían alcanzado todo lo que la sociedad les había dicho que los haría felices, pero que se sentían vacías por dentro. Muchas de ellas habían estado usando el alcohol para lidiar con esa sensación de vacío existencial. Una de las historias que más me impactó fue la de Roberto, un cirujano muy exitoso que había llegado a la cima de su profesión, pero que se sentía espiritualmente muerto por dentro. Me contó que había empezado a beber para lidiar con el estrés de su trabajo, pero que gradualmente se había dado cuenta de que el alcohol estaba adormeciendo no solo el estrés, sino también su capacidad de sentir significado en lo que hacía. Roberto describía su vida como funcionalmente exitosa, pero espiritualmente bankrupt. Tenía todo lo que había soñado tener cuando era joven, pero se despertaba cada mañana sintiéndose como si estuviera viviendo la vida de otra persona. El alcohol se había convertido en su forma de tolerar esa desconexión de su ser auténtico. Su momento de despertar llegó cuando estaba operando a un niño y se dio cuenta de que estaba funcionando en piloto automático, técnicamente competente, pero emocionalmente desconectado. Esa noche se preguntó cuándo había perdido la compasión y el sentido de propósito sagrado que originalmente lo habían motivado a estudiar medicina. Roberto empezó un proceso de transformación que incluyó dejar el alcohol, desarrollar una práctica de meditación y reconectar con sus motivaciones más profundas para ser médico. Me dijo que cuando dejó el alcohol, no solo recuperó su claridad mental, sino que redescubrió el asombro y la gratitud por el privilegio de poder sanar a otros. Su historia me hizo reflexionar sobre cuántas personas en nuestra sociedad están viviendo versiones de esa misma desconexión, trabajando en empleos que no alimentan su alma, consumiendo productos que no los satisfacen realmente, manteniendo relaciones superficiales y usando sustancias como el alcohol para hacer tolerable una vida que no refleja sus valores más profundos. También empecé a entender mejor por qué tantas culturas tradicionales tenían rituales elaborados alrededor del uso ocasional de sustancias que alteran la conciencia. En esos contextos, el uso de plantas maestras o bebidas fermentadas era parte de ceremonias sagradas específicas, guiadas por chamanes o sacerdotes entrenados, con la intención explícita de conectar con lo divino. El uso casual y frecuente del alcohol en nuestra cultura es completamente diferente. No hay contexto sagrado, no hay guía espiritual, no hay intención de crecimiento o conexión espiritual. Es simplemente una forma de escape o de lubricación social, sin ninguna dimensión trascendente. Esta reflexión me llevó a apreciar aún más el camino que había elegido, al desarrollar formas naturales y sostenibles de alterar la conciencia a través de la meditación, la oración, el ayuno, la danza, el canto.
Había encontrado maneras de acceder a estados expandidos de conciencia que eran tanto más ricos como más beneficiosos que cualquier cosa que hubiera experimentado con el alcohol. Estos métodos naturales no solo me daban acceso a experiencias trascendentes, sino que también fortalecían mi capacidad general para mantener estados elevados de conciencia en la vida cotidiana. Era como hacer ejercicio espiritual que aumentaba mi músculo de conciencia, haciéndome más capaz de permanecer presente, consciente y conectado incluso en medio de las demandas de la vida diaria. También desarrollé una comprensión más madura de lo que significa verdaderamente la libertad espiritual. No se trata de escapar de la vida ordinaria o de vivir en un estado constante de éxtasis. Se trata de traer la presencia consciente a cada momento, de ver lo sagrado en lo mundano, de mantener el corazón abierto tanto en la alegría como en el dolor. Esta comprensión me liberó de la búsqueda obsesiva de experiencias espirituales dramáticas. En lugar de perseguir constantemente el próximo high espiritual, aprendí a encontrar satisfacción profunda en la simple presencia consciente, en la gratitud ordinaria, en el amor que se puede expresar en los gestos más pequeños. Descubrí que la verdadera embriaguez espiritual no es un estado alterado temporal, sino una forma de ser que impregna toda la vida. Es despertar por la mañana con gratitud espontánea, es sentir amor genuino por los extraños en la calle, es encontrar belleza en las cosas más simples, es mantener la paz interior incluso cuando las circunstancias externas son desafiantes. Esta realización me trajo una sensación de plenitud que nunca había experimentado antes. Ya no necesitaba nada externo para sentirme completo. No necesitaba logros, reconocimiento, posesiones, ni siquiera experiencias espirituales específicas. La vida misma, vivida conscientemente, se había vuelto suficientemente rica y satisfactoria. Al mismo tiempo, esta plenitud interior no me volvió pasivo o complaciente. Al contrario, me llenó de una energía natural para contribuir al bienestar de otros y al despertar de la conciencia en el mundo. Pero ahora esa energía venía de un lugar de abundancia en lugar de necesidad, de amor en lugar de ego, de inspiración en lugar de compulsión.